y la diferencia, perdón, y la diferencia entre energía potencial y potencial eléctrico. Bueno, ahí primeramente saludar a los que se vienen conectando. Vamos a empezar entonces un poco con este tema. Entonces vamos a ir un poco acá. Nada más, déjenme un segundo ver. Ok. Entonces, nada más para responderle al compañero. Y empezamos con la parte de potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, acá en esta parte de potencial eléctrico, primero repasar un poco o acordarnos un poco que el trabajo que se realiza sobre un cuerpo va a ser igual a la suma de todas las fuerzas por los desplazamientos que tiene ese cuerpo, ¿verdad? El producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Eso es como la parte principal que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, ese trabajo neto, ¿verdad? Como esta fuerza, estamos hablando que es una fuerza conservativa, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que eran fuerzas conservativas? Por definición. Sí, no, más o menos. No, pero la verdad no. No, ok. Fuerzas conservativas se decía aquellas fuerzas que dependían nada más de las posiciones inicial y final entre dos cuerpos. ¿Sí? Eh, cuyo trabajo no va a depender de por dónde anden los cuerpos, sino nada más de las posiciones iniciales y finales. Entonces, supongamos que tenemos una carga acá, quieta, ¿verdad? Ahí pegada en esa posición del eje. Y por aquí tenemos una carga de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará si esta carga de prueba yo la muevo en línea recta o si esa carga de prueba, este, yo agarro, la llevo por todo esto y la llevo hasta acá? Entonces, el trabajo neto va a depender de esa trayectoria que estamos con la que está recorriendo la carga o este va a ser nada más dependiente del punto inicial y el punto final. ¿Qué creen ustedes? Compañeros. Ok. En realidad, no importa la trayectoria que yo siga, la, el trabajo neto que yo voy a realizar entre esos dos puntos siempre va a depender solo de la posición inicial y la posición final de esa carga de prueba. ¿Ok? Eso es algo parecido a cuando nosotros trabajábamos con gravedad.
La gravedad únicamente dependía de la posición inicial y la posición final. Ese tipo de fuerzas, o las 4 fuerzas fundamentales, siempre van a ser fuerzas conservativas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos fuerzas conservativas, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, fuerzas de gravedad o nucleares, fuerte o débil, al ser fuerzas conservativas, entonces le vamos a asociar una energía potencial debido a esa fuerza conservativa. Entonces, ese trabajo se define como menos el cambio en la energía potencial eh, de un cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar entonces fuerzas conservativas. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo bien. Sí. Entonces aquí podemos aplicar el principio de conservación de la energía. Que si nosotros sumamos todas las energías cinéticas y todas las energías potenciales de un cuerpo, a menos que tengamos fuerzas no conservativas, esa energía mecánica final se va a conservar. ¿Ok? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Por ejemplo, una de las cosas que nos puede servir es cuando nosotros tiramos partículas en un acelerador de partículas. Entonces, para poder acelerar una partícula, simplemente lo que podemos hacer es poner lo que se llama, que eso es lo que vamos a ver más adelante, ponemos una diferencia de potencial entre dos placas. Por lo tanto, las partículas que se desprenden de la primera placa se pueden mover hacia la segunda y ahí tenemos entonces una aceleración. En medios prácticos, ¿para qué nos sirve? Bueno, aceleradores de partículas no solamente están los de los hospitales o el del CERN, ¿verdad? Sino eso tiene muchísimas aplicaciones en la industria, en diferentes lugares. Digamos, una máquina de rayos X básicamente es un acelerador de partículas. Nada más que al final de la trayectoria, uno lo que hace es que lo pega contra un blanco y ahí hace que la partícula se detenga y eso entonces, esa, eso que se detiene la partícula va a emitir eh, fotones. Más adelante les voy a hablar un poco de los fotones, ¿verdad? Sobre todo cuando veamos la parte de ondas electromagnéticas. Pero entonces, aquí tenemos un pequeño circuitito que va a funcionar como un acelerador de partículas. ¿Dónde más se ha utilizado en la industria? Acelerar electrones. Compañeros, compañeras. ¿Alguien ha escuchado? ¿Dónde necesitamos acelerar electrones? Sí, ¿no? No, nunca. Nunca he escuchado, profe. Nunca he escuchado. No sé en sí. He escuchado solo de una vara que hace 2 años se intentó crear un acelerador de partículas, pero después de eso, No. no. Ok. Martín, ahí no sé si ya entró la compañera o Sí, sí, ya, gracias. ya. Ok. Profe, Bueno. Ajá. los microondas. Correcto. Los microondas tienen una parte de aceleración de partículas y el funcionamiento es muy, muy parecido a
al funcionamiento de los rayos X. Nada más que ahí, en lugar de frenarlos de golpe, lo que se hace es que los electrones, uno los acelera primero y después hace que giren esos electrones. Profe, Entonces, ajá, para tratamiento de cáncer no se usa algo así, ¿no? sí, Radioterapia o algo así. sí, en radioterapia también se utilizan. Después, bueno, eso ya no lo conocieron ustedes, o no sé si, bueno, puede que sí. ¿Se acuerdan ustedes que en la casa antes los televisores tenían un bulbo en la parte de atrás y después venía el televisor? Yo todavía tengo uno ahí guardado, pero que era en una cajota atrás. Sí. Ok, muchos de esos televisores, o la gran mayoría, eran, o los primeros televisores eran de rayos catódicos. Entonces lo que se hacía era acelerar un poco las partículas ahí atrás. Entonces ahí se utilizaba mucho eso. Ok, entonces ahí toda esta parte se puede, digamos, esa es una de las ideas acá. Pero en sí, las partículas se están moviendo a través de los cables a cada rato, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a ver acá. Acá nosotros tenemos dos placas paralelas. ¿Ok? ¿Se acuerdan el problema de Gauss que habíamos resuelto de una placa grandota? Que al final le habíamos puesto un cilindro acá. Y que tenía que ir el cilindro también por la parte de atrás. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Y habíamos llegado a que el campo eléctrico era igual a la densidad lineal de carga entre 2 epsilon sub 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, entonces este campo eléctrico era un campo eléctrico que tenía el mismo valor sin importar qué tan lejos estuviéramos nosotros de la carga. Entonces, como tiene siempre el mismo valor, básicamente podríamos decir que si nosotros colocamos dos placas, ¿cuál sería el campo eléctrico en este punto, por ejemplo? Vea que este va a generar un campo eléctrico hacia abajo, la placa positiva, ¿verdad? Campo eléctrico debido a la placa positiva, igual a epsilon, a sigma sobre 2 epsilon 0, y la placa de abajo, entonces, como es negativa, va a ser de atracción, entonces va a generar un campo eléctrico hacia abajo. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál sería el valor del campo eléctrico en cualquier punto aquí en medio de las dos placas? Campo eléctrico total. Sería entonces el de la placa de arriba más el de la placa de abajo. Sí. ¿Sí?
No, no, creo que no. ¿Me van siguiendo? Profe, creo que se le quedó pegado un Sí, momento. como los últimos 40 segundos estuvo pegado. Solo pegado como 40 segundos. Ya. Ok, entonces ahí cualquier cosa me avisan si se queda pegado. Ok, lo que les estaba diciendo es, ¿se acuerdan de las placas paralelas? De una placa, campo eléctrico. Compañeros, Sí, compañeros. Sí, sí, sí. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos las placas paralelas, el campo eléctrico está dado por esta expresión que tenemos acá. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ok. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto acá, a una distancia que sea más pequeña, que sea mucho menor que la longitud de mi placa, entonces el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí. Ok. Y si estamos con la placa de abajo, entonces va a ser igual. Como la placa de arriba es positiva, entonces nuestro campo eléctrico se va a dirigir en el sentido, se va a dirigir en contra de la placa, hacia afuera de las cargas positivas. Y en mi placa negativa va a ir hacia adentro de las placas negativas. Entonces, el campo eléctrico total va a ser la suma de ambos campos eléctricos. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo sumo eso, el campo eléctrico el campo eléctrico con las dos placas va a corresponder a sigma sobre epsilon sub 0. Ese va a ser el campo eléctrico que yo voy a tener acá. ¿Cuál es el campo eléctrico que yo voy a tener acá? Quiero que lo hagan ustedes y calculen el campo eléctrico ahí afuera. Teniendo en cuenta que el campo eléctrico de una placa es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Hágalo ahí en un momentito, a ver cuánto les da. Listo, compañeros, compañeras. ¿Alguien lo hizo? Eh, Profe, no sé si está bien, pero no daría cero. Correcto. Aquí afuera, el campo eléctrico, vea que el debido a la placa positiva va en contra de la placa y el campo eléctrico va hacia la placa debido al negativo. Entonces el campo eléctrico total ahí afuera es 0. ¿Y aquí afuera? ¿Cuánto daría el campo eléctrico total?
También daría 0. También daría 0. Entonces, ahí vamos a tener que el campo eléctrico va a ser de un valor constante siempre en medio de las placas y fuera de las placas el campo eléctrico es 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, ok. Vamos entonces con esto otro. Ahora, si yo pongo una carga positiva, una carga, voy a poner de prueba que sea positiva, entonces se va a dirigir, vamos a ver, debido a las fuerzas eléctricas, va a ir en contra de las placas positivas y se va a acercar hacia las placas negativas, debido a las fuerzas, ¿verdad? Fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Entonces, la fuerza neta que va a experimentar esa carga es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico. ¿Me siguen? Entonces, como esa fuerza eléctrica va a estar dado por eso, el trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza, ¿verdad? Producto punto el desplazamiento. Como la fuerza solo tiene en dirección hacia abajo, entonces la magnitud de ese trabajo, vamos a ver si la fuerza va para abajo y el desplazamiento va para abajo, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál sería el trabajo neto? Como llevan la misma dirección, entonces el trabajo neto sería la fuerza multiplicada por la distancia que haya recorrido. Donde voy a decir que la distancia que recorrió es esta distancia de aquí a aquí. Cuando recorre toda la distancia o toda la separación entre las placas, entonces igualmente va a ser fuerza por esa distancia que recorrió. Ese es el trabajo neto que va a realizar esa, ¿cómo es que se llama? Esa carga. Ok, la energía potencial, entonces, podríamos decir que es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico por Y, donde Y es la distancia que se ha movido. Esto sería negativo por el asunto del cambio en la energía potencial. Pero ahorita no nos preocupemos tanto por el signo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ahora, ¿qué sucede si la partícula en lugar de viajar en línea recta, la partícula empieza a dar esta trayectoria? Vea que acá los desplazamientos que recorra la partícula en el eje X, esos desplazamientos no me van a generar trabajo. Porque
como el trabajo es igual al producto punto con entre la fuerza y el desplazamiento, esta fuerza únicamente va a tener componentes en J. Entonces, si este tiene componentes en I y componentes en J, cuando yo haga el producto punto, ¿qué va a pasar con esos componentes en I? Compañeros, compañeras. Esos componentes en I, al hacer el producto punto, básicamente va a dar 0. Ok, entonces, por eso es por lo que les digo que nada más depende de la posición inicial y la posición final de la partícula. Ok. Igual, podemos analizar ese mismo ejercicio cuando tengamos dos cargas. Una carga de prueba y una carga normal. Entonces, cuando esta partícula se mueve a lo largo de la trayectoria radial, es la única que va a generar fuerza. Que va a generar trabajo, perdón. Entonces, por eso, podríamos decir que el trabajo está dado por esa expresión. ¿Me siguen hasta acá? Y esto se relaciona con menos el cambio en la energía potencial. O sea, la energía potencial que tenía al inicio menos la energía potencial que tiene al final. Esto va a ser igual. La fuerza, recuerden que estaba dado por esta expresión. Entonces, podríamos decir que eso es igual a K, constante de Coulomb, por la carga 1, como es entre R al cuadrado, sería menos K, carga 1, carga 2, entre R. Eso es lo que me da la integral. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto, compañeros? Ok. Entonces, cuando yo lo evalúo de A hasta B, ¿qué es lo que me va a dar esto? Que la energía potencial en A menos la energía potencial en B es igual a K por Q1, Q2, o la carga de prueba, mejor voy a ponerlo así, entre A menos K por la carga 1 por la carga de prueba entre B. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, para una carga puntual, yo puedo asociar que la energía potencial en A es igual a la constante de Coulomb por la carga 1, la carga de prueba, entre A. Y la energía potencial en B, que es negativa, yo la puedo asociar con esta otra de acá. Entonces, de ahí, yo puedo decir entonces que si yo quiero calcular la energía potencial,
va a ser igual a la constante de Coulomb, o 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la carga de prueba, o la segunda carga, entre la distancia. Y puedo llegar entonces a esta conclusión de cómo calcular la energía potencial de una carga en un punto. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda con esto? No, profe, está claro. ¿Está claro? Ok, voy borrando esto. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera dos cargas en lugar de una? En lugar de esta carga, yo tengo acá una segunda carga. ¿Cuál es la energía potencial de esta partícula debido a esas dos cargas? La energía potencial neta, noten una cosa, esto es un escalar, entonces no tiene dirección. Entonces la energía potencial de eso sería la energía potencial que tiene esta carga sería la energía potencial debido a esta más la energía potencial debido a esta. La saco por separado y la sumo. Entonces de ahí yo puedo decir que la energía potencial va a ser igual a la suma de la constante de Coulomb por cada una de las cargas que yo tenga, Q sub I, por la carga de prueba o la carga a la que le quiero sacar la energía potencial, desde I igual 0 hasta el total de cargas. ¿Se ve bien este azul? ¿Cómo estoy haciendo? Azul con azul y azul. ¿Ah? Sí, se nota, bro. Sí. Ok. Entre cada una de las distancias. Esa sería la energía potencial que siente una partícula. Esa es la que siente esta es la que siente Q0. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular la energía total de mi sistema, tendría que empezar a calcular la energía potencial que siente esta carga y la energía potencial que siente esta carga y la que siente esta carga y calcularlas todas entre todas. Nada más que si yo hago carga 2 y carga 1, ¿verdad? Si hago carga 2 con carga 1, no la voy a volver a sumar de la 1 con la 2, ¿verdad? La 2 con la 1 o la 1 con la 2 me va a dar exactamente la misma energía potencial. Entonces, para no sumarlas dos veces, yo puedo decir que la energía potencial del sistema ¿ok? La energía potencial del sistema va a ser la suma para I menor que J hasta N de K por QI, QJ entre la distancia que haya de I con J. ¿Me siguen? Compañeros.
desde igual 1 hasta n. Con esta tendríamos que tener esa variación. ¿Estamos claros con esto de energías potenciales? ¿Y cuál es la diferencia entre la energía potencial que siente una partícula y la energía potencial del sistema? ¿O hay alguna duda con esto? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, Profe, sí, entonces digamos, la energía potencial del sistema es si hubiera una o más partículas también, ¿verdad? correcto. Si hay varias partículas, eso es cuando tengo un grupo grande de partículas. Que tendría que hacer un poco esa suma. Ok. Sí. Esto igual es para que lo tengan ahí en cuenta, pero no es tanto lo que me interesa. Ahora, energía potencial es una energía, pero también yo puedo definir, yo puedo definir otro concepto que el nombre se parece mucho, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una es energía potencial y lo otro es potencial eléctrico. ¿Ok? Potencial eléctrico es lo que conocemos como el voltaje. Que este es un concepto muy, muy utilizado. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial que hay entre las dos terminales de un enchufle en la casa de ustedes? 120 voltios. 120 voltios. La unidad del potencial eléctrico es el voltio. La unidad de la energía potencial es el julio. Muchas veces, como hablamos de energía potencial muy pequeños, a veces en lugar de utilizar julios, se utilizan electronvoltios. ¿Ok? Que es la energía de un electrón a una diferencia de potencial de un voltio. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el potencial, lo que hago es dividir entre la carga de prueba mi energía potencial. Y este va a conllevar entonces dos formas de calcular este potencial eléctrico. ¿Qué pasa si yo agarro la integral de la fuerza producto punto el desplazamiento de la partícula y lo divido entre la carga de prueba? Esta división de acá, ¿qué es? Compañeros, compañeras. ¿Esa división qué sería? ¿Alguien? La fuerza entre la carga, ¿qué me da? El campo eléctrico, ¿no? Correcto. Entonces, yo podría encontrar el potencial a partir del campo eléctrico. Sería el campo eléctrico producto punto del desplazamiento que tenga la partícula. O igual, yo este potencial lo puedo encontrar como la energía potencial del sistema entre la carga de prueba. O sea, K
por cada una de las cargas que yo tenga entre la distancia. ¿Ok? Cuando yo sumo todo eso, puedo encontrar también el potencial. ¿Y qué es más fácil encontrar? ¿Un potencial o un campo eléctrico? Acuérdense ustedes que el campo eléctrico es un vector. Entonces, yo muchas veces prefiero encontrar el potencial porque el potencial es un escalar. Entonces ya no me tengo que guiar con las direcciones que tenía. ¿Se acuerda que teníamos que meter un coseno algunas veces dentro de las integrales? Acá ya no tenemos ese problema. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces apúntese en estas dos fórmulas por ahí. Si conocemos el campo eléctrico, podemos encontrar el potencial. O si no, lo podemos encontrar de una manera directa. Yo a este le llamo una manera, el de abajo. Este de acá, yo le llamo encontrar el potencial de manera directa. Por aquello que, digamos, me hagan ustedes alguna consulta, yo les digo, calculen el potencial de forma directa. Entonces, ahí lo tienen. O este, yo lo llamo a partir del campo eléctrico. Entonces, por aquello para que nos entendamos. Para que nos entendamos en caso de que hayan algunas dudas o preguntas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, básicamente eso es todo lo que vamos a hacer. Aquí está la forma del cálculo del potencial o el cálculo del potencial de una diferencia de potencial a partir del campo eléctrico. Ok, aquí esta es la unidad que yo les estaba hablando del electron volt. Y el electron volt se define como 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, las unidades del campo eléctrico, yo las puedo tomar como newton por coulomb o voltio por metro. Yo puedo hacer el cambio y lo vamos a hacer ese cambio en, digamos, en los diferentes ejercicios. Newton por coulomb es lo mismo que voltio por metro. Entonces, para poder resolver diferentes ejercicios. Ese es un poco así, en términos generales, lo que vamos a estar utilizando. Entonces, si quieren, veo que son las 3:55. Si quieren nada más decirles otra cosita de teoría que es importante, ahí vamos a hacer algunas cosillas de esas. Y lo otro es que en el caso de que nosotros queramos encontrar el campo eléctrico, lo podemos hacer si conocemos el potencial. Con una función que se llama la función gradiente. O sea, si el campo eléctrico, si el potencial yo lo encuentro a partir de una integral, entonces el campo eléctrico yo lo voy a encontrar, como tengo que pasarlo a un vector, entonces yo lo voy a encontrar a partir de las derivadas parciales con respecto a uno de los ejes. Este sería el potencial, la forma de encontrar el campo eléctrico a partir del potencial en coordenadas cartesianas. Ahí lo vamos a tener que hacer en diferentes coordenadas, que eso se los voy a explicar un poco la próxima clase. Que hagamos algunos ejercicios de campo eléctrico y de potencial eléctrico.
por el momento. Solamente quería darles un poco la teoría y ya después nos dedicamos a usar esas fórmulas que les expliqué en distintos ejercicios. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, entonces ya las próximas 2 clases vamos a ver solo ejercicios de cómo calcular el potencial y cómo calcular eso. Igual esto lo vamos a utilizar, esto del potencial eléctrico, lo vamos a utilizar para el siguiente tema, que es el tema de, ¿cómo es que se llama? De capacitores. Entonces ahí vamos a utilizar también este concepto de potencial. Entonces ahí vamos a tener bastante tiempo para desarrollar. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda adicional. O si no, como les dije, que les iba a dar el tiempo ahorita hasta ahora para que puedan realizar el quiz. Compañeros, compañeras, ¿alguna duda antes de eso o alguna cuestión del quiz que se les haya olvidado? Profe, Sí. no necesariamente hay que hacerlo ya, ¿verdad? Uno lo puede hacer en la noche o así. Ah, sí, sí, exacto. Pero ya les dije que les iba a dar el tiempo ahorita. Más que todo es para que, si tienen alguna duda de cómo está, hecha alguna pregunta o algo, entonces que la pudieran hacer de una vez. Ok. Entonces, como para poder estar yo aquí conectado, igual, digamos, si ustedes tienen alguna duda, lo hacen en la noche y les surge alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer por el WhatsApp, ¿verdad? Ahí al grupo de WhatsApp, ahí pueden generar la duda y en el momento en que la vean, entonces ahí yo se las estaría contestando. Yo voy a estar atento un poco al teléfono. Mañana, no sé, yo los sábados casi siempre me levanto tipo 8. Profe, una vez que lo abrimos, Ajá. ¿cuánto tiempo tenemos de completarlo? Una vez que lo inician, tienen 45 minutos. Y solo un intento. Entonces, por eso era por lo que les decía. Si se les queda pegada la computadora o algo, me llaman inmediatamente o me llaman, no, me mandan un mensaje inmediatamente. Puede ser al correo o puede ser al correo o al WhatsApp. Y ahí entonces vemos qué fue lo que pasó y si les tengo que habilitar algún intento, entonces ahí lo habilitamos, ¿verdad? Profe, son 6 preguntas. Son solamente 6 preguntas, correcto. Son 3 de teoría y 3 de ejercicios. Y este solo es capítulo 21. Ok, profe, por allá. Ujú. Estamos entonces. Eh, Sí, profe, muchas gracias. ok. Entonces, si quieren, ahí nada más Sebastián Alba, se queda un toquecito. Y cualquier cosa ahí el resto, ahí. Ah, bueno, Fabricio Mora, si quiere, todavía no se desconecte para ver lo del grupo de WhatsApp. Ok, nada más déjenme parar la grabación.